Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te animo a que te suscribas para que no te pierdas nada del contenido que preparamos con tanto cariño. Y para los que ya son de la casa, muchas gracias por estar siempre. Hoy, amigos, tenemos un tema que, simplemente explotó en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. El título lo dice todo: Can Yaman rompe a llorar la verdad tras el si Demet Özdemir me quisiera. Impactante. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la vida de Can Yaman, su relación con Demet Özdemir, y lo que ha sucedido, especialmente ese rumor tan comentado que ha estado circulando por todas partes. Prepárense porque la historia tiene giros inesperados, emociones a flor de piel y, sobre todo, mucha verdad por desvelar. ¿Listos para descubrirlo? ¡Vamos allá! Para empezar, hablemos un poco sobre Can Yaman. ¿Quién es este hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo? Can Yaman es un actor turco increíblemente talentoso y popular, conocido por su carisma, su físico impactante y, por supuesto, sus excelentes actuaciones. Ha protagonizado series turcas que han trascendido fronteras, llegando a ser un ícono en varios países. Sus papeles, especialmente en comedias románticas, lo han catapultado a la fama, ganándose una base de fans leales y apasionados que siguen cada uno de sus pasos. Nacido en Estambul, Turquía en 1989, Can Yaman siempre ha exhibido una combinación única de talento y encanto. Su educación, que incluyó estudios de derecho, le proporcionó una base sólida y una inteligencia que complementa su evidente don actoral. Sin embargo, su camino lo llevó a la actuación, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su debut en la televisión turca marcó el inicio de una carrera meteórica. Desde sus primeros roles, Can demostró una habilidad innata para conectar con el público. Su capacidad para interpretar personajes complejos con matices y emociones lo diferenció de otros actores. Ya sea en papeles dramáticos o en comedias románticas, Can Yaman siempre ha logrado capturar la esencia de sus personajes, haciéndolos creíbles y entrañables. Pero no solo su talento actoral lo ha hecho famoso. Su físico, su estilo y su personalidad han contribuido enormemente a su éxito. Can Yaman es un hombre atractivo con un físico atlético y una sonrisa cautivadora. Su presencia en pantalla es magnética, y su carisma traspasa las fronteras lingüísticas y culturales. La dedicación de Can al trabajo es innegable. Se prepara a fondo para cada papel, investigando, ensayando y perfeccionando cada detalle. Esta dedicación, combinada con su talento natural, lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Sus éxitos más notables incluyen series como Angimit Sevmedik, A quien no amamos, Dolunay, Luna llena, y por supuesto, Erkenci Pájaro soñador, la serie que lo catapultó a la fama internacional y que nos lleva directamente a la siguiente parte de nuestra historia. Ahora, para entender mejor el contexto, debemos hablar de Demet Özdemir. Ella es otra actriz turca sumamente talentosa y hermosa, que ha compartido pantalla con Can en la exitosa serie Erkenci Pájaro soñador, en español. La química entre ellos en pantalla era palpable, la gente se enamoró de la pareja y, obviamente, comenzaron los rumores de una relación fuera del set. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Demet Özdemir, al igual que Can, es una estrella en ascenso en el firmamento turco. Nacida en İzmit, Turquía en 1992, Demet siempre ha mostrado una pasión por las artes. Su belleza, su carisma y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su carrera comenzó en el mundo del baile, donde demostró su gracia y su disciplina. Sin embargo, su destino la llevó a la actuación, donde rápidamente se destacó. Su debut en la televisión marcó el inicio de una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Demet ha participado en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su talento actoral, combinado con su belleza natural y su personalidad encantadora, la han convertido en un icono de la televisión turca. La química entre Demet y Can en Erkenci fue innegable. La conexión entre ellos traspasaba la pantalla, y los fans no pudieron evitar enamorarse de la pareja. La serie, que se convirtió en un fenómeno en Turquía y en otros países, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Demet, al igual que Can, es una persona dedicada y profesional. Se prepara a fondo para cada papel, estudiando y ensayando para ofrecer lo mejor de sí misma.
Su trabajo, su dedicación y su talento la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de la industria del entretenimiento. La serie Erkenci fue un fenómeno. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Las escenas románticas, los besos, las miradas, todo apuntaba a que existía algo más. Los fans, como es natural, soñaban con que esta química se trasladara a la vida real. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos que supuestamente confirmaban que estaban saliendo. ¿Eran reales? ¿Estaban juntos? ¿Dónde estaba la verdad? Erkenci Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, narra la historia de Sanem Aydin, Demet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, y Candivit, Can Yaman, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía después de vivir en el extranjero. La serie se caracteriza por su trama fresca y divertida, sus personajes entrañables y, sobre todo, la increíble química entre los protagonistas. Sanem y Can, a pesar de sus diferencias, se enamoran y su relación, llena de altibajos, risas y lágrimas, es el eje central de la historia. La popularidad de Erkenci fue tal que trascendió las fronteras de Turquía. La serie se transmitió en numerosos países incluyendo España, Italia, Grecia y muchos otros, y se convirtió en un éxito rotundo. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia, de los personajes y sobre todo, de la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en Erkenci era innegable. Las escenas románticas, los besos, las miradas, todo apuntaba a que existía una conexión especial entre ellos. Los fans, como es natural, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. La serie, con su éxito, intensificó la atención mediática sobre Can y Demet. Los paparazzi los perseguían, las entrevistas se enfocaban en su relación, y la pregunta ¿están juntos?, se convirtió en el pan de cada día. La presión mediática era enorme y los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos se multiplicaron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada like, cada comentario, cada foto sospechosa se analizaba con lupa. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían memes, edits y todo tipo de contenido relacionado con Can y Demet. La presión mediática, obviamente, era enorme. Los paparazzi los perseguían, las entrevistas se enfocaban en su relación, y la pregunta ¿están juntos?, se convirtió en el pan de cada día. La fiebre por Candivit y Sanemdivit, como se conocía a la pareja en las redes, alcanzó niveles insospechados. Los fans no solo seguían la serie, sino que también se dedicaban a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción de Can y Demet. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de la fantasía y la especulación. Los fans crearon fanfics, edits, vídeos y memes que imaginaban la vida de Can y Demet fuera de la pantalla. Se dedicaban a investigar cada detalle de sus vidas, buscando pistas que confirmaran la existencia de una relación. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, creando una comunidad virtual donde los seguidores compartían sus sentimientos, sus expectativas y sus sueños. La pasión por Can y Demet y por su posible romance se convirtió en un fenómeno global. La presión mediática sobre Can y Demet fue implacable. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, las entrevistas se centraban en su relación, y la pregunta ¿están juntos?, se convirtió en el tema recurrente. La pareja se vio obligada a lidiar con la atención constante y la especulación desenfrenada. Esta presión, combinada con la intensidad de la fama y la expectativa del público, sin duda influyó en la dinámica entre Can y Demet. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y ambos actores se vieron obligados a proteger su privacidad y a lidiar con las consecuencias de la atención mediática. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Aquí es donde entramos en la parte más delicada y emotiva de la historia. Resulta que en el pasado ha habido rumores, desmentidos, silencios y declaraciones ambiguas. Pero recientemente algo cambió. Can Yaman, en una entrevista que por cierto se ha viralizado en todo el mundo, se mostró vulnerable. Rompió barreras y compartió sus sentimientos más profundos. No lo hizo de manera explícita, pero las insinuaciones, los gestos, y sobre todo, sus lágrimas, hablaron por sí solos. Fue un momento muy emotivo y un punto de inflexión en la percepción pública sobre su vida personal. La entrevista a la que nos referimos marcó un antes y un después en la percepción pública de Can Yaman.
En un momento de sinceridad y vulnerabilidad, el actor abrió su corazón y compartió sus sentimientos más profundos. En lugar de recurrir a respuestas evasivas o a desmentidos tajantes, Khan decidió expresar sus emociones de una manera más sutil y reveladora. A través de sus palabras, sus gestos y sobre todo, sus lágrimas, transmitió la complejidad de sus sentimientos y la carga que supone la fama y la especulación. Esta entrevista, que se viralizó rápidamente en todo el mundo, generó un impacto significativo en la opinión pública. El público, acostumbrado a ver a Can Yaman en roles de galán y a percibirlo como una figura inalcanzable, se sorprendió al verlo mostrar su lado más humano y vulnerable. El gesto de Can, al romper barreras y compartir sus emociones, demostró su valentía y su autenticidad. Lejos de perjudicar su imagen, este acto lo acercó aún más a sus fans y generó una mayor conexión con el público. En esta entrevista, a Can se le preguntó directamente sobre su relación con Demet. Evitó responder con un sí o un no rotundo, pero sus palabras fueron cuidadosamente elegidas y reveladoras. Habló sobre la presión de la fama, las expectativas del público y la dificultad de mantener una vida privada. Mencionó lo difícil que es lidiar con los rumores y las especulaciones, y lo mucho que esto afecta su bienestar emocional. La entrevista se convirtió en un crisol de emociones. Can Yaman, ante la pregunta directa sobre su relación con Demet, eligió una respuesta más sutil y reflexiva. No se aferró a respuestas simplistas, sino que profundizó en la complejidad de la situación. En lugar de negar o confirmar la relación, Can se centró en la presión constante que conlleva la fama. Habló sobre las expectativas del público, que a menudo exigen que las figuras públicas compartan su vida privada y que cumplan con los roles que se les asignan. También mencionó la dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde los paparazzi y las redes sociales están siempre al acecho. Explicó cómo los rumores y las especulaciones pueden afectar el bienestar emocional de una persona, generando ansiedad y estrés. La entrevista fue un testimonio de la madurez y la sensibilidad de Can. En lugar de evadir las preguntas incómodas, optó por compartir su experiencia y su punto de vista de una manera honesta y reflexiva. Sus palabras revelaron la vulnerabilidad que se esconde detrás de la imagen del galán, y su valentía al expresarlas generó una mayor conexión con el público. El momento más impactante, como el título lo sugiere, fue cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. No fueron lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de, podríamos decir, nostalgia, y quizá un poco de frustración. Fue un momento de sinceridad que conmocionó a todos. Ver a Can Yaman, el hombre fuerte, el galán de telenovela, mostrarse vulnerable fue algo que generó muchísima empatía y reflexión. El momento más impactante de la entrevista, sin duda, fue cuando Can Yaman se mostró vulnerable y dejó que las lágrimas fluyeran. Este gesto, inesperado y conmovedor, resonó profundamente en el público y generó una ola de empatía y reflexión. Las lágrimas de Can no fueron de tristeza o arrepentimiento, sino que parecían ser una mezcla de nostalgia, frustración y una profunda reflexión sobre lo que pudo haber sido. En ese momento, la barrera que separa al actor de la persona se desdibujó, y el público pudo ver al hombre detrás del personaje. Ver a Can Yaman, el galán de telenovela que siempre muestra una imagen de fortaleza y seguridad, mostrarse vulnerable fue un momento de gran impacto. Este gesto generó una fuerte conexión emocional con el público, que se sintió identificado con su humanidad y su fragilidad. Las lágrimas de Can fueron un símbolo de la complejidad de la fama, de la presión mediática y de la dificultad de mantener una vida privada. Su valentía al mostrarse vulnerable inspiró a muchos y demostró que incluso las personas más exitosas y famosas son seres humanos con sentimientos y emociones. Es importante destacar que en ningún momento de la entrevista, Can dijo algo negativo sobre Demet. Al contrario, la mencionó con respeto y cariño. Sin embargo, sus gestos y su lenguaje corporal, al hablar de ella, revelaron una profunda conexión. Parecía haber un cariño sincero, una conexión especial que por alguna razón, no pudo llegar a buen puerto. Es crucial destacar que a pesar de la emoción que generó la entrevista, Can Yaman en ningún momento expresó palabras negativas sobre Demet Özdemir. Al contrario, la mencionó con respeto y cariño, demostrando que a pesar de lo sucedido, la considera una persona valiosa en su vida. Si bien no hubo declaraciones explícitas sobre la naturaleza de su relación, sus gestos y su lenguaje corporal, al hablar de Demet, revelaron una conexión profunda y especial. Se percibía un cariño sincero, una admiración mutua y una nostalgia por lo que pudo haber sido. Parecía haber una conexión genuina entre ellos,
una complicidad que iba más allá de la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban, todo indicaba que había una conexión especial que por alguna razón no pudo concretarse en una relación sentimental. Las palabras de Khan, combinadas con sus gestos, revelaron una complejidad de sentimientos que solo ellos dos conocen. La entrevista, en definitiva, no reveló la verdad definitiva sobre su relación, pero sí demostró el respeto y el cariño que sienten el uno por el otro. Muchos interpretaron esto como una señal de que en algún momento hubo sentimientos románticos entre ellos, pero las circunstancias, la presión mediática, o simplemente el destino, impidieron que la relación se concretara. Otros especulan sobre posibles malentendidos o desacuerdos que dificultaron el desarrollo de una relación amorosa. Las interpretaciones sobre lo que pudo haber sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir son diversas y variadas. Muchos fans al ver la entrevista interpretaron los gestos y las palabras de Khan como una confirmación implícita de que en algún momento existieron sentimientos románticos entre ellos. Las circunstancias, la presión mediática y quizás el destino, habrían impedido que la relación se concretara. La fama, la atención constante, las expectativas del público y la dificultad de mantener una vida privada podrían haber afectado la dinámica entre ellos, dificultando el desarrollo de una relación amorosa. Otros especulan sobre posibles malentendidos, desacuerdos o diferencias que habrían surgido entre ellos. La intensidad de la convivencia en el set de grabación, la presión de la fama y las diferentes personalidades podrían haber generado tensiones que impidieron que la relación prosperara. La verdad, amigos, es que solo ellos saben qué pasó entre ellos. Pero lo que sí podemos inferir es que Can Yaman, en ese momento, estaba expresando lo que sentía, liberándose de alguna manera de la carga de los rumores y las especulaciones. Sus lágrimas fueron un acto de valentía, una forma de mostrar su humanidad y de conectarse con sus fans a un nivel más profundo. La clave de toda esta historia reside en el hecho de que, independientemente de lo que haya sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo que realmente importó fue la valentía de Khan al expresarse. En ese momento estaba compartiendo sus sentimientos más profundos, liberándose de la carga de los rumores y las especulaciones que lo habían perseguido durante años. Sus lágrimas, más que un signo de tristeza, fueron un acto de valentía. Mostró su humanidad, su vulnerabilidad y la capacidad de conectar con sus fans a un nivel más profundo. Este gesto le permitió mostrar su lado más humano, dejando ver a la persona detrás del personaje. En ese instante se abrió una ventana a su mundo interior, revelando la complejidad de sus emociones y los desafíos que enfrenta la fama. Sus lágrimas fueron un acto de catarsis, una forma de expresar su verdad y de conectar con sus fans a un nivel más humano. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Primero, demuestra que incluso las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con sentimientos. Experimentan las mismas alegrías, tristezas y frustraciones que todos nosotros. Segundo, nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las personas famosas y la importancia de respetar su privacidad. Tercero, nos recuerda que las relaciones, incluso las más intensas y mediáticas, son complejas y no siempre tienen el final que esperamos. La entrevista y la reacción de Can Yaman tienen importantes implicaciones que van más allá del mundo del entretenimiento. En primer lugar, nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con sentimientos. Experimentan las mismas alegrías, tristezas, frustraciones y anhelos que todos nosotros. La imagen pública a menudo oculta la realidad, pero la vulnerabilidad de Khan nos mostró que, detrás del glamour, se esconde una persona real. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las personas famosas y la importancia de respetar su privacidad. La fama conlleva una exposición constante, una invasión a la vida personal y una presión mediática que puede ser abrumadora. Es fundamental que como sociedad aprendamos a respetar la privacidad de las celebridades y a no juzgar su vida personal. En tercer lugar, nos recuerda que las relaciones, incluso las más intensas y mediáticas, son complejas y no siempre tienen el final que esperamos. El amor, la amistad y las relaciones humanas en general son complejas y están sujetas a numerosos factores, como las circunstancias, las personalidades, las expectativas y el destino. Las relaciones, como la vida misma, no siempre son predecibles y no siempre tienen el final que esperamos. Después de que esta entrevista salió a la luz, las reacciones fueron mixtas. Por un lado, muchos fans expresaron su apoyo incondicional a Can Yaman. Le enviaron mensajes de cariño, le agradecieron por su sinceridad y le desearon lo mejor.
Por otro lado, hubo quienes criticaron su supuesta vulnerabilidad o cuestionaron la autenticidad de sus sentimientos. La publicación de la entrevista generó una ola de reacciones diversas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por un lado, muchos fans expresaron su apoyo incondicional a Khan. Yaman. Le enviaron mensajes de cariño, le agradecieron por su sinceridad y le desearon lo mejor. Los fans más fieles, que lo han seguido a lo largo de su carrera, se sintieron conmovidos por su vulnerabilidad y le mostraron su apoyo incondicional. Por otro lado, hubo quienes criticaron su supuesta vulnerabilidad o cuestionaron la autenticidad de sus sentimientos. Algunos dudaron de la sinceridad de Khan y lo acusaron de buscar atención. Estas críticas, aunque minoritarias, reflejan la desconfianza que a veces se genera en el mundo del espectáculo. Las reacciones mixtas demuestran la complejidad del fenómeno de la fama y la diversidad de opiniones que existen sobre las celebridades. Sea cual sea la opinión, lo que está claro es que Khan Yaman logró generar un debate. Y aunque la entrevista no reveló la verdad definitiva sobre su relación con Demet, sí abrió una ventana a su mundo interior y nos permitió verlo bajo una nueva luz. Nos enseñó que detrás del galán de televisión, hay un hombre real, con sueños, anhelos y sobre todo con sentimientos. Independientemente de las opiniones, lo que es innegable es que la entrevista de Khan Yaman generó un debate significativo en la sociedad. Abrió una ventana a su mundo interior, permitiendo que el público lo viera bajo una nueva luz. La entrevista nos enseñó que detrás de la imagen del galán de televisión, se esconde un hombre real, con sueños, anhelos y sentimientos. Mostró la vulnerabilidad de Khan, su humanidad y la complejidad de las emociones que se viven en la fama. La entrevista nos demostró que las celebridades son personas como nosotros, que experimentan las mismas alegrías, tristezas y frustraciones que todos. Su valentía al compartir sus sentimientos nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan y la importancia de respetar su privacidad. En cuanto a Demet Özdemir, ella no ha hecho declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, en entrevistas pasadas, siempre ha sido diplomática y respetuosa al hablar de Khan. Ha destacado su profesionalismo y su talento, y ha agradecido el cariño que los fans les han brindado como pareja en pantalla. En cuanto a Demet Özdemir, es importante destacar que no ha hecho declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, su actitud y sus palabras siempre han sido diplomáticas y respetuosas al hablar de Khan. Demet ha destacado el profesionalismo, el talento y la dedicación de Khan, y ha agradecido el cariño y el apoyo que los fans les han brindado como pareja en la pantalla. Su comportamiento demuestra su madurez, su profesionalismo y su respeto por la privacidad de Khan. La actitud de Demet demuestra que a pesar de lo que haya sucedido, mantiene una relación cordial y respetuosa con Khan. Su profesionalismo y su madurez son un ejemplo a seguir en el mundo del espectáculo. Lo más importante, amigos, es respetar la privacidad de ambos. No podemos juzgar, ni especular sobre lo que ocurrió entre ellos. Lo único que podemos hacer es agradecerles por su trabajo, por habernos regalado momentos inolvidables en la pantalla, y desearles lo mejor en sus vidas. En conclusión, lo más importante es respetar la privacidad de Khan Yaman y Demet Özdemir. No podemos juzgar ni especular sobre lo que ocurrió entre ellos, ya que solo ellos conocen la verdad. Lo único que podemos hacer es agradecerles por su trabajo, por habernos regalado momentos inolvidables en la pantalla y por habernos emocionado con sus interpretaciones. Les deseamos lo mejor en sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. La especulación y el juicio solo contribuyen a generar un ambiente de tensión y a dañar la imagen de las personas involucradas. Y para finalizar, me gustaría tocar un tema que está relacionado con todo esto y que se ha comentado mucho en las redes sociales. Estoy hablando de un posible reencuentro entre Khan y Demet en un nuevo proyecto. Los fans sueñan con volver a verlos juntos, con revivir esa magia que tenían en Erkencikus. Los rumores han sido muchos, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Sin embargo, la sola idea de que esto pudiera suceder genera mucha expectativa. La especulación sobre un posible reencuentro entre Khan Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto ha generado una gran expectativa en las redes sociales. Los fans de Erkencikus sueñan con volver a ver a la pareja en la pantalla, revivir la magia y la química que los convirtió en un fenómeno. Los rumores sobre un posible reencuentro han sido numerosos, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Sin embargo, la sola idea de que esto pudiera suceder genera mucha emoción y expectativa en los fans.
Un reencuentro entre Khan y Demet sería un evento mediático, y los fans estarían ansiosos por ver cómo ha evolucionado su relación, si la química sigue intacta y si, tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos os mantendría la llama de la esperanza encendida y seguiría alimentando la fantasía de los fans. Si llegara a concretarse, sin duda sería un evento mediático. Los fans estarían ansiosos por ver cómo ha evolucionado su relación, si la química sigue intacta y si, tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. Pero por ahora, solo podemos esperar y mantener la esperanza. Si el reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir llegara a concretarse, sin duda sería un evento mediático de gran magnitud. Los fans estarían ansiosos por ver cómo ha evolucionado su relación, si la química sigue intacta y si, tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. Un nuevo proyecto juntos generaría una gran expectación, y los medios de comunicación no dudarían en cubrir cada detalle de la producción. Los fans estarían pendientes de cada noticia, de cada foto y de cada vídeo, esperando ansiosamente el estreno. Un reencuentro entre Can y Demet sería un regalo para los fans de Erkenci-Kuş, que podrían revivir la magia y la emoción que sintieron al verlos juntos en la pantalla. La posibilidad de verlos de nuevo en acción mantendría la llama de la esperanza encendida y seguiría alimentando la fantasía de los seguidores. En resumen, amigos, el vídeo de hoy ha tratado sobre la supuesta verdad que hay detrás de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, donde el actor se mostró emocionalmente vulnerable y compartió sus sentimientos. Hemos explorado la presión de la fama, la importancia de la privacidad y la complejidad de las relaciones humanas. Hemos analizado las implicaciones de las lágrimas de Can, y hemos reflexionado sobre el cariño y respeto que merecen tanto él como Demet. Y por último, hemos hablado sobre la posibilidad de un reencuentro y las expectativas que genera. En resumen, este vídeo ha sido un viaje a través de la compleja historia de Can Yaman y Demet Özdemir, donde se exploró la supuesta verdad detrás de su relación. Se analizó la vulnerabilidad emocional de Can, la presión de la fama, la importancia de la privacidad y la complejidad de las relaciones humanas. Se reflexionó sobre las implicaciones de las lágrimas de Can, el cariño y el respeto que merecen tanto él como Demet, y se especuló sobre la posibilidad de un reencuentro y las expectativas que genera. El vídeo, en definitiva, fue un análisis profundo y emotivo sobre una de las historias más comentadas en el mundo del entretenimiento. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Ustedes creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenmelo todo. Y para finalizar, les doy las gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, ya que me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto? Sus opiniones son importantes para mí, así que no duden en compartirlas. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Si este vídeo les ha gustado, les pido que le den un like, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Les agradezco su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Un abrazo grande.